Lucas capítulo 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es una base fundamental de esta salvación tan grande. Dios el Padre proveyó a su Hijo, quien es santo, santo, santo y sin pecado. Él llevó todos nuestros pecados. Pero no es solamente que Él vino, sino que es por medio de su muerte sustituta y de su resurrección victoriosa que esta salvación ha sido provista de una manera satisfactoria para que nosotros podamos tener la seguridad, la certeza, la convicción de que gozamos de una salvación tan maravillosa, tan generosa, un regalo, un don precioso. Bienvenidos a nuestra lección de hoy.
Bienvenidos, queridos estudiantes de la Escuela Bíblica con Liderazgo. Qué bonito es que juntos podemos ponernos de acuerdo para juntos escudriñar las sagradas escrituras, fuentes de vida eterna. Dice la palabra, escudriñen, estudien las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Y nos estamos dedicando a eso como estudiantes de la Biblia, a meditar en ella, a escudriñarla y para crecer en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este es un espacio muy importante y tenemos que darle toda la relevancia, tenemos que prepararnos para estos momentos con una buena libreta de apuntes, con una Biblia y procurando un espacio que no nos genere distracciones y que no nos perturbe en nada la concentración. Igual recordemos que a cualquier momento podemos repasar la clase volviendo a la lección que ya queda grabada entonces por YouTube. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo y que nos asista durante toda esta lección. Amado Padre Celestial, te damos gracias por concedernos este espacio para estudiar la palabra de Dios. Gracias, Señor, por darnos claridad en temas tan importantes como es la salvación. Realmente estamos muy agradecidos porque todo lo concerniente al tema de la salvación ha sido particularmente objeto de especial atención, dejándonos pautas muy claras para que nosotros entendamos por qué esta salvación es tan grande, por qué esta salvación es eterna, por qué esta salvación solo es una provisión de Dios y por qué no es de ninguna otra fuente, sino solamente de ti. Por eso te suplico, Señor, para que me concedas la gracia de comunicar con facilidad y con puntualidad el tema que tratamos hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, queridos hermanos, pues hemos estado mirando acerca de la base de la salvación y hemos dicho que la base de nuestra salvación tiene que ver con el hecho de que Dios el Padre diseñó un plan de salvación y que envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. Y hemos dicho que pecadores somos todos los seres humanos, toda la raza humana es pecadora. Por eso Él vino a salvar a los pecadores. Esto habla del hecho de que cada ser humano tiene que reconocer humildemente, pero más que humildemente es reconocer el hecho de que es pecador y que no hay nada que pueda hacer por sí mismo para ser salvo. En ese sentido, estuvimos viendo que Él pagó, nuestro Señor, un precio muy alto para nuestra salvación. Él soportó la ira de Dios que merecíamos nosotros los pecadores. También Él soportó todo ese maltrato físico que fue sobre su cuerpo, porque Él llevó nuestros pecados y Él se humilló y se expuso a toda a todo ese maltrato físico con tal de cargar todos nuestros pecados hasta la cruz del Calvario, como lo dice Isaías 53:3 hasta el 5. Y también eh, Él se mantuvo sin pecado. Él vino, pero Él fue sin pecado. Por eso pudo tomar nuestros pecados. Y eso generó un costo muy alto, el tener que sentir toda la angustia y la vergüenza de nuestros pecados sobre su persona. Esta es una salvación muy grande, pensar que nuestros pecados fueron sobre Él, pero no solamente los míos y los tuyos, sino los de todo el mundo. Y solo Él pudo soportarlo por cuanto Él fue sin pecado. También estuvimos hablando acerca del costo tan alto que Él pagó al sentir el abandono total del Padre. La paga del pecado es separación eterna del hombre para con Dios y Él experimentó ese abandono. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? Y igualmente estuvimos viendo que Él vino a salvarnos. Si Él vino a salvarnos, pues soportó con paciencia todo esto para que esta salvación fuera pues realmente
aceptada delante del Padre. Pero hoy vamos a considerar un poquito más detenidamente el hecho de que eh, Él murió y que Él resucitó. Sí, hay muchos que niegan la resurrección. Al negar la resurrección, le restan toda la importancia a su muerte, porque si Él no resucitó, vana resulta nuestra esperanza. Si Él no resucitó, tampoco nosotros resucitamos, y si nosotros no resucitamos, pues no hay una verdadera salvación. Entonces, la muerte y la resurrección es también base fundamental de nuestra salvación. No es solamente que Él vino y llegó hasta la cruz, no es solamente que Él soportó la ira de Dios, sino que su muerte fue la muerte vicaria. Sí, amén. Él derramó su sangre, pero fue su sangre inocente, sin mancha, sin pecado. El justo por los injustos. Qué maravilloso es poder tener en cuenta siempre en nuestra mente y en nuestro corazón que es única y exclusivamente por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de su sangre derramada, pero del hecho de que Él murió, pero que Él murió cuando era imposible que Él muriera. ¿Por qué? Porque si la paga del pecado es la muerte y Él no pecó, era imposible que Él muriera. Porque si no hubo pecado, no tenía que pagar ninguna consecuencia, no tendría que sufrir una muerte, y mucho menos una muerte vergonzosa como la que él sufrió. ¿Por qué pues él fue expuesto a una muerte? ¿Por qué pues si siendo sin pecado murió? Porque él tomó nuestro lugar. Esto tiene que llenarnos, hermanos, de verdad, de un temor reverente y de una admiración a nuestro Dios, de saber y comprender que su muerte fue la muerte que yo merecía. Ahora, no necesitamos sentirnos más pecadores o decir es que realmente yo era muy pecador. Todos somos lo suficientemente pecadores para merecer la sentencia de muerte. Y como él murió, literalmente murió, le traspasaron su corazón, su costado, a Tomás. Él le dijo, Tomás, ven acá, no seas incrédulo, sino creyente. Y él, allí Jesús le mostró la herida y le dijo, mete aquí tu mano. Es decir, mi corazón fue atravesado, mi corazón fue traspasado. El corazón es vital para la vida y él conserva ese costado abierto, pero su vida no depende de la vitalidad de su corazón. Él tiene vida en abundancia. Él dijo, nadie me quita la vida, yo tengo poder para entregarla. Así que si Dios el Padre quiso usar esos medios humanos para que traspasaran su corazón, no fue el hombre finalmente quien hizo sentencias sobre Jesús, porque el hombre no está en la capacidad de juzgar a Jesús, aunque llevara todos nuestros pecados, sino que fue Dios el Padre quien juzgó en Jesús todos nuestros pecados. Y Él usó los medios que Él quiso, pero finalmente, lo habíamos dicho, fue su sentencia como juez justo de dictaminar sobre Jesús culpable. ¿Y por qué si fue sin pecado? Porque Él cargó con los nuestros. Entonces, ¿qué queremos decir? Que Jesús murió, a Él lo vendaron, le pusieron muchos kilos de especias y muchas vendas. Él, su carita quedó totalmente envuelta en vendas. Pero luego al tercer día, Él resucitó victorioso y dejó las vendas allí enrolladitas. Entonces la muerte viene siendo una base fundamental, porque si Él no hubiera muerto, pues aún estaríamos en deuda. Es decir, estaríamos en la condición de ser juzgados por nuestros pecados. Porque si Él no muere y la paga del pecado es muerte, pero Él dice que es nuestro Salvador y no muere, pues nosotros todavía estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero si Él murió, ciertamente su muerte del que fue sin pecado fue satisfactoria delante del Padre.
Y recordemos que la tumba fue custodiada por un escuadrón de soldados romanos, fue puesto un sello allí, mas él dejó evidencia de su resurrección y se apareció a más de 500 personas a la vez en el momento de su ascensión. Bien, entonces miremos primero su muerte porque también necesitamos ver acerca de su resurrección. Primera de Pedro 2:24 dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Al Él llevar sobre su cuerpo, al Él llevar nuestros pecados en su cuerpo, Él sufrió la muerte literal, física, pero no solamente física, pero la muerte espiritual, la separación eterna. Este es un misterio que nos queda muy difícil a nosotros, que en unas horas Él pagó la muerte eterna que nosotros merecíamos. Él no pagó solamente con su muerte física, sino con el abandono, la separación del Hijo de Dios para con su Padre. Es decir, en un momento esa Trinidad divina se vio rota por causa de nosotros. Pero como Él tiene vida en abundancia, pudo pagar la totalidad de la condenación y sufrir sobre sí la condenación eterna de la separación en su muerte, para luego poderse presentar delante del Padre victorioso, como le dijo aquel que moría a su lado: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esto es solamente porque Él fue sin pecado. Entonces su muerte es un hecho real, verdadero. La sentencia de Dios el Padre sobre su vida fue una sentencia de muerte, de muerte, de muerte. Ustedes recordarán a Jesús camino a Emaús y cómo aún aquellos discípulos tenían muchas dudas acerca de su resurrección, pero no de su muerte, no de su muerte. Todos los que fueron testigos en la época de Jesús supieron que Él murió. Aún en su muerte un soldado dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Filipenses capítulo 2 y del 8 al 11 dice: y se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo nuestro Señor, o para que confiesen que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Mire, hermanos queridos, Jesús, Él mismo, se expuso a la muerte. Él se humilló porque Él se humilló para que todos nuestros pecados fueran puestos sobre Él, se vaciara sobre Él toda la suciedad, toda la inmundicia, todo lo asqueroso de nuestros pecados. Los solos míos es suficiente para que fuera algo tan despreciable y asqueroso que el Padre le diera la espalda. Pero sobre Él fue volcado el pecado de toda la humanidad, para que todo aquel que en Él crea, los beneficios de esa salvación fueran hechos posibles y pudiera gozar de una salvación tan grande. Entonces acá resaltamos que Él se humilló al exponerse en obediencia al plan salvífico hasta la muerte. ¿Es hasta dónde se expuso? Hasta la muerte. Esta es base de nuestra salvación. Él murió porque cargó con nuestro pecado. La paga del pecado es muerte. Él murió. Él murió. Luego vamos a ver que Él resucitó, pero Él murió. Y murió no por pecados propios, sino por los nuestros. Y también tenemos acá que la muerte de Jesús es la consumación entonces de nuestra salvación. Cuando Él dijo, ya lo habíamos visto antes, consumado es, pues quiere decir que todo queda finalizado, concluido, queda expiado, queda a satisfacción de Dios el Padre. El Padre da su veredicto, su sentencia, se cumple, se lleva a cabo. Entonces ahí queda completada nuestra salvación. Si Él viene y hace muchas señales y nos da un bonito mensaje
pero no muere en nuestro lugar, no gozaríamos de esta salvación. Juan 19:30 dice que cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, ¿qué hizo? Entregó el espíritu. En ese momento, entregó su espíritu. En ese momento, el que fue sin pecado fue expuesto al pecado. Lo hizo por nosotros. Gocémonos y alegrémonos, hermanos, y démosle gracias a aquel que, lleno de gracia y verdad, vino y su obra fue completada en la cruz del Calvario. Sufrió muerte y muerte de cruz. Allí se hizo maldición por causa de nosotros. Murió. Él murió la muerte que merecíamos nosotros. Él inclinó su cabeza, es decir, no hubo fuerzas. Él ya dejó su espíritu. Así que tenemos la seguridad de esta salvación tan grande. Hebreos 7:27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Mire, queridos hermanos, en la antigüedad y de acuerdo a la ley, se ofrecían muchos sacrificios, se presentaba el sumo sacerdote y primeramente tenía que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados. Jesús no estaba expiando sus propios pecados, por eso él no tiene que morir otra vez. Su muerte es una, única y suficiente para todo aquel que en él crea. Es suficiente para que cualquiera ahora mismo vaya ahí escuchando, viendo esta transmisión. Sientes toda la carga de tus pecados, siente lo abrumado de sentir que has defraudado, has robado, has mentido, bueno, has practicado de pornografía, bueno, suma todo lo que quieras. Y tú sabes, no tengo escapatoria, tienes temor de dejar tu cuerpo porque sabe que vas a comparecer delante de un Dios vivo. Jesús cargó tus pecados. Si tú le aceptas, su muerte redentora se aplica a tu vida y vas a gozar de una salvación tan grande. No es coincidencia que estés ahí. Es voluntad de Dios que hoy escuches este mensaje para que puedas venir a disfrutar de esta salvación tan grande que Dios te está ofreciendo. Así que Él se ofreció una sola vez por los pecados no propios, sino por los de todos nosotros. Y dice que ya lo hizo una única y sola vez, porque ya no hay necesidad de más sacrificios, ni de sacerdotes que sigan ofreciendo más sacrificios. El gran sumo sacerdote es también el Cordero de Dios que cumplió con todas las demandas de el juez justo. La resurrección de Jesús entonces es también como la certificación, el sello de que nuestra salvación fue a plena satisfacción. Perdón, que la resurrección de Cristo, la de Él, la resurrección de Jesús, nos ofrece a nosotros una salvación que es totalmente ciertísima, segura. No hay posibilidad de que esto sea algo medianamente posible o de acuerdo a ciertas condiciones o de acuerdo a ciertos parámetros que yo tengo que cumplir. No, el Señor nos salva única y exclusivamente por los méritos de Jesús y nos da la garantía por su resurrección. Por ejemplo, Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Jesús resucitó de entre los muertos. ¿De dónde resucitó? De entre los muertos. ¿Qué quiere decir? Estuvo muerto, estuvo entre los muertos, estuvo entre todos los que merecíamos la condenación. Él estuvo en nuestro lugar. Muerte implica separación,
física y espiritual para con nuestro Dios. Él estuvo entre los muertos. ¿Y fue qué? Resucitado. Y en su resurrección, Él nos garantiza que aunque este cuerpo corruptible, inmortal, aún sufre las consecuencias de nuestro pecado, un día será absorbida la muerte y un día esto corruptible será vestido de incorrupción y esto mortal será revestida de inmortalidad. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, ¿qué tenemos? Una salvación segura, porque quien nos la ofrece es poderoso para cumplir y para darnos todo, porque si no hay resurrección de los muertos, dice Primera de Corintios capítulo 15, versículos 13 y 14. Primera de Corintios 15, versículos 13 y 14. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. El hecho de que Cristo resucitó es un hecho que no lo niega la historia. Ahora, la historia podría negarlo, pero la veracidad de su resurrección se manifestó en su momento a más de 500 personas a las que Jesús se les presentó visiblemente, comió con algunos de ellos, anduvo entre ellos como les conté acerca de los dos que iban camino a Emaús, se presentó a muchísimas mujeres, estuvo con Pedro y con los apóstoles. Si esa resurrección no se hubiera realizado, pues nosotros tampoco resucitaríamos. ¿Qué quiere decir? Pues no tendríamos salvación. Por eso, base fundamental de nuestra salvación es que Él murió, pero que Él resucitó. Él resucitó. Y hasta el día de hoy Él se manifiesta de muchas maneras. Cuando tú, que ahora que eres salvo, experimentas un cambio de conducta, una forma nueva de pensar, una reacción diferente a lo que antes te complacía, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne. Si ahora reaccionas diferente, aborreces el mal y amas la justicia, es por el hecho de que Jesús resucitó y te está dando una nueva manera de pensar. Te ha provisto del Espíritu Santo y ahora tú te estás conformando no a un Cristo muerto, sino a un Cristo vivo, a un Cristo glorioso que fue sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Ves? Qué bonito es esto, porque el apóstol Pablo nos está diciendo, si no hubiera resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y Jesús aclaró en los días de su carne que la resurrección es un hecho fundamental porque él dijo que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y hablaba de algunos que ya habían partido, pero de los cuales él dijo, Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y Jesús resucitó y ahora nuestra predicación es vana. Nuestra fe en Cristo no es una fe en vano, es una fe viva, es una fe que nos trae esperanza y que nosotros tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo. Así que todo esto nos está diciendo que Jesús realmente es quien dijo ser, de quien hablaban las escrituras, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, como lo presentó Juan, el Cordero de Dios que ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo. Este no fue un corderito de 4 paticas como se presentaban en sacrificio, esos solo eran figuras de Cristo. Jesús es el hombre perfecto, Dios hombre, que llevó nuestros pecados, murió y resucitó. Hay que recalcar mucho esto porque es el fundamento básico de nuestra fe en Cristo, para nuestra salvación. Él murió y resucitó. Así entonces de importante es esta doctrina que debe estar clara en nuestra mente, porque nosotros al compartir de Cristo debemos hablar obviamente de su muerte en la cruz, pero debemos hablar claramente de su resurrección. Los próceres que hay en todas las naciones del mundo y a las cuales les hacen
muchas estatuas y todo eso son próceres que hicieron algo, pero que luego murieron y nadie habla de su resurrección. Ellos quedaron allí en el olvido. Lo único que queda tal vez algún legado de algo que dijeron, de lo que la historia cuenta, pero luego de ahí en adelante no han hecho nada. Jesús murió y sigue obrando en medio de nosotros porque está vivo. Él no está vivo, Él ha resucitado. ¿Qué significa, qué significan estos acontecimientos para nosotros los hijos de Dios? El hecho de que tengamos nosotros esta claridad para entender cómo nos afecta, cómo debe afectarnos a nosotros el hecho de que Jesús murió y que resucitó. Pues Romanos 8.1 nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuánta condenación hay para los que están en Cristo Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Ninguna. ¿Cuánta? Ninguna. ¿Ninguna qué? Ninguna condenación. ¿Qué pasa con eso? Que no hay ninguna condenación, nada, ni la más pequeña. El que quebrante uno solo de los mandamientos se hace culpable de toda la ley. Pero ¿qué dice acerca de los que hemos creído y aceptado el plan redentor de Dios el Padre provisto a través de su Hijo, quien anduvo en el poder del Espíritu? Pues que a través de él somos salvos y ahora no hay ninguna condenación. Hermanos, esto debe traernos, por lo tanto, seguridad, una seguridad eterna. Ninguna condenación hay. ¿Quién afirma esto? Dios. ¿Qué es lo que afirma? Que ya no hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que estamos en Cristo Jesús. Si estamos en Él, ya no hay posibilidad, porque dice que no hay ninguna. Porque gracias a esa muerte ya soy libre de condenación, o su muerte no resultó siendo efectiva. Fue una muerte vana, por lo menos, para aquel que se ha condenado a pesar que está en Cristo Jesús. Y si se está en Cristo Jesús, pues no hay condenación porque Jesús cargó sobre él mismo la condenación y el pecado nuestro. Así lo afirma claramente Primera de Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hermanos, la Biblia dice que Cristo padeció una sola vez, es decir, no tiene que morir una vez más por cualquier persona. Es decir, yo hoy recibo a Cristo. Si vuelvo a pecar y requiero nuevamente del perdón de mis pecados, estoy diciendo que su primera muerte, si hubiera una segunda, resultó vana para mí, no es capaz de justificarme, tendría el que morir una nueva vez por mis pecados. O resultó siendo inútil su muerte para mí. Entonces, por eso aclara el texto que Cristo padeció una sola vez. ¿Cuántas veces padeció? Una sola vez por los pecados. ¿Cuántos pecados? Los pecados, mis pecados, todos los pecados que yo cometí para poderme llevar a Dios, siendo a la verdad murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Cristo, que fue totalmente justo, murió por mí. Y luego en Hebreos 4:16 nos invita a que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por cuanto cuando aún somos débiles, Él nos ofrece un abogado que intercede por nosotros. Podemos acercarnos a ese trono que yo no podría acercarme con confianza a menos que tenga un buen abogado y ese abogado me defiende algo de lo cual yo soy culpable, pero que a través de la muerte redentora de Cristo halló el oportuno socorro para que yo quede libre de condenación por cuanto en Cristo ya fui condenado. Amén. Y también significa que hay esperanza, hay una esperanza viva para el futuro, su muerte, su resurrección.
Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, ustedes creen en Dios, crean también en mí. Esto está en Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. Y añadió, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere, les prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Mire, ¿qué nos puede producir turbación de corazón? ¿Mm? El hecho de que somos pecadores, el hecho de que hay una consecuencia por nuestros pecados, el hecho de que aún tenemos una lucha con nuestra naturaleza pecaminosa. Y el Señor dice, no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios y crean también en mí. Y luego añade, en la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre hay muchos lugares, muchas habitaciones. Voy pues a prepararles un lugar para ustedes. Ustedes podríamos nosotros pensar que alguna de esas habitaciones que ya tienen un destinatario fijo por la obra redentora de Cristo, finalmente quede vacía o nunca se preparó o va a estar allí el destinatario final. Pero no puede ser que al final se diga, fulano de tal, no que ese finalmente sí se perdió, no, pero que ya lo teníamos anotado en el libro de la vida, no, pero ese finalmente se fue para atrás, o nunca fue salvo, o Dios no es omnisciente y le preparó una habitación a alguien que no va a llegar. No, nosotros tenemos que tener la certeza, la convicción. Esto me da una esperanza viva. Si el Espíritu de Dios da testimonio en mi espíritu de que soy hijo de Dios por cuanto en mí se ha aplicado la obra redentora de Cristo por su muerte y su resurrección, yo sé que ese lugar que está preparado, Jesús va a venir, me va a tomar a sí mismo y me va a tener allí con él. ¿Gozo o no gozo, mi hermano? ¿Nos da esto alegría? Y nos va a tomar a sí mismo, suena como un poco raro, porque somos parte de su cuerpo. Es como si Él se tomara a sí mismo, su cuerpo, su pierna, sus manos, todo su cuerpo, se toma a sí mismo. Él no va a dejar un dedito por ahí, Él no va a dejar un cabello por ahí. Si los tiene contados es porque cada partícula de su cuerpo, no hay una sola célula que se pierda. Todo va a ser, va a estar completo allí. Pablo dijo también en Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 18. Mire la seguridad apostólica. Ellos entendieron muy bien porque el Señor les permitió el desarrollo de la doctrina. Y dice en Primera de Tesalonicenses 4, 13 hasta el 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les digo esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Quién es el que dice, porque el Señor mismo vendrá? ¿Quién es ese Señor mismo? Jesús. ¿Cómo es que Él va a venir si Él murió? Pues porque sí murió, pero resucitó. Y esto nos da la garantía y la certeza y la esperanza de que Él mismo y no otro, Él mismo vendrá con autoridad, con poder, le asiste la obra redentora que fue realizada a plena satisfacción del Padre. Entonces, Él mismo vendrá con autoridad y nos tomará. Primero a los muertos en Cristo, porque la muerte no les puede retener, porque ya Cristo murió en su favor, le dará un cuerpo nuevo en la resurrección y para nosotros una transformación. Alabado sea el Señor.
Entonces, esta salvación tiene como base su muerte, su resurrección, pero primeramente, pues Él vino. Debemos comprender esta verdad, hermanos. Debemos entender lo que significa el hecho que Jesús vino y expuso su vida hasta la muerte, como lo expresa claramente Romanos 6, 10, 9, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos con nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Romanos 10, 9. Bonito, hermanos. Ahora, pues esto quiere decir que la salvación incluye pues un perdón completo de nuestros pecados, es ser libre de condenación. ¿Vio? ¿Por qué? Su muerte, su resurrección fue satisfactoria. Nosotros somos aceptados por Dios y amados por Él y podemos tener un lugar seguro allí donde está el Padre. Allí vamos a estar seguros y vamos a vivir eternamente, porque nuestra salvación es eterna y de eso vamos a hablar luego. El camino para recibir la salvación, ¿cómo? Digamos el camino no como unos pasos que son eh, algo que yo hago para ser salvo, sino más bien cómo es que el hombre llega a la salvación. Ya todo lo que había que hacer para ser salvo, ¿quién lo hizo? Jesús. Así que no es por obras para que nadie se gloríe. Pero ¿cómo es que las personas en el mundo llegan a, a esta salvación? Pues Romanos 10, versículos 13 al 15 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mis hermanos queridos, Dios ha facilitado para el hombre lo que a él le costó su propia vida en la cruz del Calvario. Él pagó el precio altísimo de la separación eterna, pero que él lo consumó en unas horas o en el lapso de 3 horas, lo consumó por cuanto él tiene vida eterna y derrotó la muerte y el pecado para nosotros no sufrir esa eternidad sin él, dándonos la posibilidad que solo por creer en Él seamos salvos. Lo primero que el hombre tiene que hacer entonces eh, es, como lo hemos leído acá en el orden de estos versículos, que el hombre, para que pueda invocar al Señor, el nombre del Señor y ser salvo, es decir, declarar que por los méritos de Cristo sea salvo, primero es necesario que la palabra sea predicada. ¿Por qué? Porque es necesario que las personas conozcan acerca del desarrollo de este plan de la salvación, de lo que Cristo hizo en favor de ellos. Muchas personas desconocen este plan. Bueno, acá pueden surgir muchas ideas, muchas preguntas, pero no nos vamos a enfocar en ellas acerca de, bueno, y si alguien no escuchó y muchas otras cosas, la Biblia tiene sus respuestas acerca de la conciencia de cada uno que le acusa, le defiende, pero de alguna manera Dios sabe arreglárselas para que los hombres escuchen por medio de alguien que Jesús vino al mundo para salvar. Entonces, la palabra debe ser predicada. Y voy aquí a tener abierto en Romanos capítulo 10, que es el texto que vamos a estar considerando, capítulo 10 de los versículos 13 al 15, versículo 10 del 13 al 15, que dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces, lo primero que estamos viendo es que ah, la palabra debe ser predicada. Y para esto Dios ha comisionado a su iglesia, los que ya han sido salvos porque hemos escuchado este evangelio. Recordemos Mateo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es muy importante que la palabra sea predicada. Muy importante. ¿Quiénes van a predicarlas? Bueno, una mujer adivina
cuando Pablo entró a la ciudad de Filipos, gritaba, estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el mensaje de salvación. Esta divina no había sido enviada para este mensaje. Este mensaje no lo tienen que dar los espíritus inmundos, no lo tiene que dar el mundo secular, no es la religión pagana. Este mensaje debe ser dado tampoco por ángeles, sino por nosotros. Dios ha comisionado a su iglesia, que también hemos oído este mensaje. Por tanto, se nos dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Segunda de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Mire, nosotros somos comisionados como unos embajadores, como representantes de la patria celestial, donde Dios quiere tener a la humanidad entera, porque Él no quiere que nadie se pierda. Y es como si Dios hiciera un ruego a través de nosotros. Ese ruego es el anuncio urgente y, e inteligente del mensaje de esperanza, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Hermanos, tenemos que llevar este mensaje como embajadores de Cristo, dándole estas buenas nuevas de gran gozo que es para todo el pueblo, que no solamente ha nacido, pero tenemos el mensaje completo. Él murió, Él resucitó y Él ofrece salvación a todos. Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Debemos testificar. ¿Quiénes? Nosotros, la iglesia, para que este evangelio de la salvación llegue a más almas y se conviertan e invoquen a Jesús como su Señor, es necesario testificar a todos sin ninguna discriminación, a todos, a judíos como a gentiles, religiosos como ateos, altos como bajos, blancos como negros, a todos seres humanos, hombres o mujeres, sean drogadictos, homosexuales, ladrones o mentirosos, no importa su condición, todos somos pecadores. Debemos testificar a todos acerca de qué? Del arrepentimiento. ¿Por qué? Cuando habla del arrepentimiento, habla de que el hombre debe reconocerse pecador y reconocer que necesita un Salvador, y es ante ese Salvador y ante el Padre que se arrepiente por haberle defraudado, por haber pecado contra él, y para que ahora ponga su fe en Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué fe va a poner en Él? Pues que Él es el único camino, verdad y vida provisto por el Padre para ser salvo. Ahora, no solamente se debe predicar, pero se debe escuchar atentamente la palabra. Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, mire esta pregunta interesante. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a creer que el mensaje, el evangelio acerca del arrepentimiento, del amor generoso, de la gracia divina que ofrece salvación y vida eterna, ellos deben oír, deben escuchar? Entonces es importante que la palabra sea escuchada, sea oída, sea atendida, pero no como los escribas y fariseos que iban ante Jesús y le escuchaban para señalarle, criticarle, murmurar y condenarle a él. Injustamente buscaban alguna ocasión para condenarle, no estaban dispuestos a oír para reconocerse en pecadores y arrepentirse. Entonces nosotros predicamos y oramos a Dios para que la palabra sea escuchada para salvación. No necesariamente por ser predicada y o escuchada se salvan, pero cuando se predica fidelignamente la palabra y las personas escuchan para el arrepentimiento, pues están dando las condiciones para la salvación. Como dice Hechos 37, 2, 37 y 38. Y también el versículo 41 luego dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Y mire lo que dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense en cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y luego en el 41, así
que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ellos habían oído. Cuando ellos se escucharon, muchos dentro de ellos se sintieron compungidos de corazón. Y de esos que escucharon y se sintieron compungidos, buscaron una respuesta. ¿Ahora qué vamos a hacer? Le dijeron a Pedro y a los demás, ¿qué vamos a hacer ahora nosotros? Sentimos que somos pecadores, nos sentimos pecadores. Nosotros condenamos a muerte a nuestro Dios, porque Pedro y los apóstoles habían predicado, habían hablado, ellos escucharon. Ahora están acercándose a la salvación preguntando qué haremos. Pedro les dice arrepiéntanse, bautízanse y dicen que los que recibieron qué, la palabra, escucharon, la recibieron, es decir, muchos escucharon, pero no todos recibieron para salvación. Entonces, los que recibieron se añadieron a qué, a la iglesia, hicieron parte de los salvos. También el tercer paso es que la palabra debe ser creída, que ya más o menos la expuse, ¿cierto? Dice la palabra debe ser creída. Así que dice, ¿y cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo lo van a invocar? ¿Cómo van a invocar al Señor? El que invocare al Señor será salvo. Pero ¿cómo lo van a invocar? Tiene que predicarse, ellos tienen que escuchar, pero la persona que escucha, porque se le ha predicado, debe creer el mensaje. No es solamente creer, sí, yo creo que Jesús es Dios y bonito, me parece muy relevante lo que él hizo. Yo creo que él murió y resucitó, pero no creo para la convicción de que él puede salvarme y que yo lo recibo para mi salvación personal. Entonces, si yo no lo estoy creyendo, no lo estoy aceptando como mi Salvador, si no tengo fe que esa es una condición para obtener la salvación, pues yo no le puedo invocar para salvación. Así que esto implica que debo primero arrepentirme. ¿De qué me arrepiento? De mi pecado, de mi maldad. ¿Cuáles? No es que si yo he matado, he robado o le he hecho mal a nadie, un mal pensamiento, un mal deseo. Oísteis decir, dijo Jesús en alguna ocasión, no adulterarás. Jesús luego dijo, pero yo les digo, el texto realmente lo que quiere decir es, si usted mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró, ya eres culpable de adulterio. Ahí ya diste el primer paso, eres pecador. Entonces yo debo sentir esa realidad. Soy pecador. No justificar, yo no soy tan pecador como el que roba o mata, sino yo sentir la culpa de mi pecado y arrepentirme. Yo no me puedo arrepentir de los pecados de los demás, sino de los propios. Y el hecho de que yo diga yo no mato, yo no robo, muestra el pecado del orgullo, porque estoy diciendo, yo finalmente soy bueno, yo no necesito un salvador, yo no necesito de la muerte de Cristo. Allá eso para los ladrones, eso para los políticos corruptos o eso para los homicidas, eso para, bueno, y señalar a muchos otros y no ver mi pecado. Entonces ese se llama el pecado del orgullo, donde yo digo, yo no necesito de Jesús. Eh, Esto es un cambio de actitud, un cambio de actitud al evaluar mi propia condición. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados y no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanza misericordia. ¿Quién es el que encubre sus pecados? Toda aquella persona que no viene a Jesús en arrepentimiento una vez se le ha expuesto el mensaje de salvación, la obra redentora de Cristo en la cruz. Es una persona que encubre y que se tapa, que huye como Adán y Eva en el huerto. Ellos cuando pecaron, Jesús, Dios que se paseaba los llamó y ellos huyeron, se escondieron. Dios los llamó, finalmente vinieron y Él les declaró su pecado. Ellos justificaban por un lado y el otro, pero Dios les dio promesa de algo que realmente podría cubrir su pecado en la medida que ellos pudieran ser sinceros y reconocer sus faltas. Quiere decir que yo debo creer que en el Evangelio, las buenas nuevas, todo lo que tiene que ver con la obra redentora de Cristo, que solamente en Cristo hay salvación completa, que Él murió por mis pecados y que resucitó para darme una vida nueva. Eso es lo que quiere darnos a entender
Romanos capítulo 4, versículo 5. Dice, mas el que no obra, sino que cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Yo debo darme cuenta de que solamente a través de Cristo es que se me imputa justicia para que yo pueda ir al cielo. De otra manera, no puedo alcanzar salvación, solamente a través de Cristo. Yo debo aceptar al Señor Jesucristo mediante el acto decisivo de mi propia voluntad, declarándolo o aceptándolo, no lo declaro, yo lo acepto porque Él es el que me ofrece la salvación, yo lo acepto como mi Salvador personal y lo reconozco en adelante como el Señor supremo de mi vida. De considerarlo o darle lugar de Señor es someterme a Él, a su señorío, estar a sus órdenes, decir amén. Si Él dice esto es malo, yo lo reconozco como el Señor justo, verdadero, que puede señalar que es pecado y decir, sí, amén, Señor, perdóname. He mentido, he pecado contra ti. Señor, vengo a través de los méritos de Jesucristo, mi Señor. Entonces yo debo reconocerlo como mi Señor y Salvador por lo que Él ya hizo, no lo que Él hará, sino por sus méritos. Además, en el cuarto paso, yo debo creer la palabra y confesarla. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo. Más bien me identifico plenamente con Jesús como mi Señor y como mi Salvador, declarándolo a Él públicamente como el motivo más grande y de mayor regocijo de mi corazón, aunque me vituperen, me escarnezcan, me rechacen, me discriminen, no importa, Jesús lo sufrió todo por mí, lo menos que yo puedo hacer es identificarme con Él y a tiempo y fuera de tiempo declarar que Jesús es mi Señor, no de una manera fanática, ponzoñosa, sino de una manera con amor, deseando que otros gocen de esa misma salvación. Entonces yo debo confesarlo públicamente, confesarlo como mi Señor, entregarle todo señorío. Y el quinto paso, entre otros, es que la salvación debe cuidarse como con una vida consagrada a Dios. Esto quiere decir que el creyente goza de una nueva naturaleza, ¿sí? Y por lo tanto, pues tiene cuidado de su salud espiritual ahora, le da valor. Eso es propio del creyente. El creyente ya no vive conforme a la carne. El creyente ahora como consecuencia de su salvación, de su nueva naturaleza, del hecho de ser hijo de Dios, si llegaré a pecar en un tropiezo, rápidamente va a la fuente de su Salvador, de su salvación que es Cristo, confiesa su pecado y se aparta. ¿Por qué? Porque ahora su salvación es objeto de todo su cuidado. Así como antes cuidábamos nuestro cuerpo y lo sustentábamos, el cuerpo físico, ahora cuidamos de esta salvación que se nos ha provisto de una manera generosa, maravillosa. Todo esto nos dice que Dios nos trae perdón de todos nuestros pecados. Cuando yo me arrepiento, son totalmente borrados de mi vida y nunca más aparecerán delante de Dios. Lo dice el Salmo 25:11, Isaías 1:18. Por favor, lean esto allí en casita, pero quiero decirles bueno, no, vamos a parar aquí y vamos a dejar para la próxima clase, porque esto es muy importante. Entonces, vamos a tomarnos una clase más para mirar esto con detención. Muy, muy, muy importante. Muy importante. Saber que la salvación implica el perdón. Cuando Cristo murió en el pasado, perdonó todos mis pecados. Así que, así también como cuando Él murió, ya en Cristo habían sido perdonados todos los pecados de Abraham y de Elías, que aparecieron allí con Jesús en cierta ocasión. Y Jesús dijo, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ellos vivían por la obra redentora de Cristo. Sí, como Abraham creyó y le fue contado por justicia por cuanto él supo que Dios proveería de un cordero. Ellos creyeron lo que esperaban, de un redentor que daría la vida para el perdón de sus pecados.
Hoy nosotros somos salvos por lo que ya se hizo. Lo miramos en el pasado de algo que ya fue provisto, que perdonó Él todos nuestros pecados. ¿Para quiénes? Los que son nuevos en Cristo, son hechos nuevas criaturas. Esta provisión tan grande, tan generosa, de aquel que comenzó en nosotros una buena obra y que es poderoso para terminarla. Él es poderoso para terminarla. Ya la concluyó en la cruz del Calvario y no la va a dejar a medias. Lo que el Padre le entregó en sus manos, Él va a presentarlo como un trofeo victorioso de su muerte, triunfante en la cruz del Calvario. Esto nos ayuda a vivir en santidad. Esto nos ayuda a mantenernos consagrados a Él. Esto nos ayuda a sentir afán de no pecar contra Cristo. Esto nos ayuda a entender que ahora conscientes de lo que ya se hizo en la cruz del Calvario, del que fue sepultado y resucitó, ya no queremos defraudarle viviendo una vida inútil para el pecado. ¿Por qué? La nueva naturaleza no nos lo permite. Como hijos de Dios no nos sentimos cómodos. Ya no podemos vivir para la carne. Si caemos, nos sentimos tan avergonzados y sentimos la paz de poder confesar al Señor por los méritos de Cristo y saber que nuestros pecados son perdonados por lo que Él hizo, por lo que Él hizo, por su muerte, su resurrección, porque la sentencia del Padre fue sobre el Hijo para el perdón de nuestros pecados. Alabemos a Dios por su misericordia y por su amor. Amado Padre Celestial, te agradecemos por tan generoso regalo, inmerecido. Nosotros ni siquiera te estábamos buscando. Estábamos tan perdidos que no podíamos orientarnos, ni siquiera en una milésima, para buscarte. Por lo cual dice, no había quien le buscara, ni siquiera uno. No había siquiera uno que nos halláramos en la condición de estar caminando rumbo hacia esta salvación tan grande. Tan así que Él vino a buscarnos porque estábamos tan perdidos y estamos comprendiendo a la luz de tu palabra todo esto, Señor. Tú nos has encontrado y nos has provisto de esta salvación tan grande. Es una salvación tan grande que nada ni nadie puede arrebatarnos, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, porque costó tu obra redentora. Por eso te agradecemos, Señor, y nos aferramos a ti, Padre de la Gloria. Con agradecimiento nos aferramos a ti por Cristo Jesús, tu Hijo, y por las arras del Espíritu Santo, que son un sello de garantía de que esta salvación, provista por el Padre a través de su Hijo, nos garantiza que donde el Hijo está y que fue a prepararnos un lugar, ese lugar nadie lo va a ocupar, excepto nosotros, cada uno de nosotros, porque tú lo has ido a preparar y no quedará vacío. Tu muerte, tu obra fue completa para todo aquel que en él crea. Y nosotros hemos creído. Oramos por los que aún no han creído, Señor. Oramos por esa persona que por primera vez se conectó, que ha estado ahí atento, ha escuchado porque se le ha predicado y ha sentido cómo el Espíritu le redarguye, cómo el Espíritu Santo de Dios allá ha movido sus entrañas adentro, le ha hecho sentir la culpa de su pecado, pero también le ha hecho sentir que Jesús es el Salvador, que a través de él puede adquirir ahora mismo, por los méritos de Jesús, salvación, vida eterna. Te rogamos que ahora esta persona haga esa confesión, confiese que Jesús es el Señor y se arrepienta de todo pecado. Señor, y si ahora mismo lo está haciendo, te lo rogamos, papito bueno, que sea sincero y que él experimente en su vida la novedad de ser hecho un hijo de Dios, una nueva criatura, un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. Y aunque tendrá luchas, también experimentará un crecimiento espiritual. De paso, o como consecuencia, cuidará esta salvación tan grande. La cuidará porque queda la experiencia, Señor, de que todo lo recibimos por gracia, una gracia infinita.
Te damos gracias en el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Y gracias por cada estudiante que ha estado ahí atento, tomando sus apuntes. Gracias, Señor, porque como embajadores de Cristo, como comisionados para ir y hacer discípulos, tú nos estás capacitando, nos estás dando la gracia, el valor, la entereza, Señor, la perseverancia, la constancia de hablar y no callar, sino de confesar y compartir el mensaje de salvación para muchos otros que aún no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Que la gracia de Dios esté con ustedes.